En este video vamos a hablar acerca de los atributos de Dios. Los atributos de Dios son perfecciones que se revelan en la Biblia y son manifestadas en sus obras. A los atributos de Dios se los puede clasificar en dos secciones generales. Primero, los comunicables y los incomunicables. Los comunicables son atributos que se relacionan con el ser humano. Se dice que la Biblia nos afirma que el ser humano es creado a la imagen y semejanza. Entonces, de alguna manera, el ser humano y Dios comparten ciertos atributos y a eso es que se les llama a los comunicables. Incomunicables son aquellos atributos que no son compatibles o son únicos de Dios, es decir, que el ser humano no puede compartir, no tienen estos atributos, son únicos particularmente de Dios. Bien, entonces vamos a empezar con los atributos incomunicables, es decir, aquellos que el hombre, el ser humano, no comparte estos atributos. Son estos atributos únicos de Dios. El primero, entonces, es independiente. ¿Qué es lo que significa este atributo? Significa que Dios existe por sí mismo. Dios existe por sí mismo. Dios nos enseña que Él mismo es un ser distinto de la creación, libre de una existencia, es independiente. Leemos en el libro de los Hechos, capítulo 17, uh, que el doctor Lucas nos afirma acerca de esta característica de Dios. Y Él nos dice, el Dios, es decir, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que existen en Él, siendo aún Dios, Dios del cielo, de la tierra, no habita en templos, no habita en lugares específicos, no es una estatua hecha por manos de hombres, dice el escritor del libro de los Hechos, ni es honrado por hombres, como que si él necesitara algo, como que si él necesitara de alguna persona, de un ser para poder existir. Pues él es independiente, pues él es quien hizo toda la vida y todas las cosas que existen en este lugar, en este mundo. Entonces, Dios es un ser independiente. Él no necesita la adoración, Él no necesita de alguien, de la creación, de nada, para poder existir. Y eso es lo que se refiere a este atributo. Dios puede existir y existe independientemente. El siguiente atributo es la inmutabilidad. La inmutabilidad. ¿Qué es lo que se refiere a esto? Es decir, que Dios no cambia. No cambia en varios sentidos. Por ejemplo, no cambia en su ser. No cambia en su propósito, en sus planes y en sus promesas. Dios no puede cambiar porque su naturaleza es inmutable. Por ejemplo, con respecto a su persona, en Santiago, capítulo 1, verso 17, el autor nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, es decir, de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, este versículo nos afirma que Dios no cambia,
cuanto a su persona. En cuanto a sus planes, podemos leer en el libro de los Salmos, particularmente capítulo 33, verso 11, dice así: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, es decir, que sus planes nunca van a cambiar, permanecerá para siempre. Con respecto a sus promesas, leemos en el libro de Números, capítulo 23, en el versículo 19, dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará. Habló y no lo ejecutará. Entonces, con respecto a sus promesas, Dios no cambia. Dios no cambia con respecto a su persona, Dios no cambia en cuanto a sus planes ni a sus promesas. Él es un Dios que no cambia. Él es un Dios inmutable. Bien, el siguiente atributo es la infinidad. Infinidad. Esto quiere decir que Dios está libre de toda limitación. No hay ningún ser creado, ni ninguna cosa creada, ni nada que pueda limitar a Dios. Dios es un ser libre. El ser humano está limitado, por ejemplo, en tiempo, en espacio, en conocimiento. Dios no tiene límites. Él es un ser que, independiente de todo, trascende todas las barreras. En cuanto a la eternidad, el siguiente atributo es la eternidad. Dios está libre de las limitaciones del tiempo. En cuanto al tiempo, Dios ha existido desde siempre y hasta siempre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el primero y el último. Él es un Dios desde los siglos y hasta los siglos. Estos versículos nos explican y nos dan a entender que Dios siempre ha existido. Él es. En Éxodo capítulo 3 nos habla, Dios nos revela acerca de su nombre. Él es. Yo soy quien soy. Y aparte de esta revelación nos indica de que Él es un ser que siempre ha existido. Él es tiempo presente, no cambia. Tiempo presente siempre ha existido. Por eso no existe en tiempo pasado o tiempo futuro. Él es. Yo soy quien soy. El Dios verdadero, único, que ha existido por toda la eternidad. Bien, hasta este momento me gustaría hacer una pausa para pensar un poquito a las implicaciones en cuanto a mi vida. Si Dios es eterno, ¿qué es lo que implica para mi vida? ¿Qué es lo que implica esto para mi ministerio? Bien, ¿cómo implica para mi vida? Si Dios es eterno, esto me da la confianza de poder creer en Dios, que Él es un Dios con toda su sabiduría, que nunca existió, que Él es un Dios sobrenatural, fuera de este mundo creado, y me da la confianza en creer en ese Dios, me da la confianza de descansar y poder esperar en Él, sin tener que estar atemorizado, sin tener que estar con temor, con miedo acerca del futuro o de las cosas que me suceden en el presente, porque Él es un Dios en el cual podemos confiar. Bien, eso es en cuanto a la
eternidad. Dios es eterno. El siguiente atributo es la inmensidad. La inmensidad. Eso quiere decir que Dios no tiene límites en cuanto al espacio. Si abrimos nuestras Biblias en Isaías, en el libro de Isaías capítulo 66, verso 1, la Biblia dice lo siguiente: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Bien, este versículo nos indica de que Dios está en el trono y también en la tierra, está en todo lugar, lugar. Es decir, que no hay un límite de espacio, no se lo puede limitar en algún lugar. Si Dios está presente aquí en este lugar conmigo, también está presente en otro lugar, está presente en otro país, está presente en todos los lugares. Y debemos aclarar a este momento que para no pensar en Dios que es un Dios grande, o una persona o un Dios, un ser que cubre todo el mundo. No debemos pensar de esa manera. Es decir, no es una cosa inmensa que cubre todo el espacio de su creación. Debemos recordar también en este momento que Dios es espíritu, entonces no es una cosa inmensa. Bien, esto es en cuanto a la inmensidad de Dios. La omnipresencia. Tiene que ver un poco en cuanto al atributo anterior, pero algo diferente. Omnipresencia, Dios está en todo lugar, en todo lugar. Salmos 138, capítulo 138, verso 8, nos dice lo siguiente. El salmista nos dice, hace la pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Es una pregunta retórica. En realidad, la respuesta es: no hay ningún lugar. ¿A dónde iré de tu presencia? La respuesta es: a ningún lugar. Y luego el mismo, el salmista, responde: si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí también estás tú. No hay lugar para esconderse de la presencia de Dios, no hay lugar para escapar de la presencia de Dios. Es algo irónico pensar que ciertos personajes de la Biblia trataron de esconderse de Dios, pero como vemos en este versículo, es imposible el poder esconderse o salir de la presencia de Dios. Por ejemplo, Adán y Eva trataron de esconderse después de pecar en Génesis capítulo 3. Trataron de huirse y esconderse de Dios, de la presencia de Dios, pero es imposible. También Jonás trató de irse a un lugar lejos. Dios le dijo que vaya a un lugar, a Nínive, y él se fue a Tarsis, tratando de huir de la presencia de Dios, pensando de que Dios estaba en Nínive y esperándolo, y por eso él quizás pensó irse al lado opuesto de donde él debía ir. Eso nos lleva a pensar que no podemos huir de la presencia de Dios. La pregunta sería entonces: ¿qué es lo que implica este atributo en mi vida? ¿Qué es lo que implica la omnipresencia en tu vida?
Bien, es, lo que implica quizás viene en dos, podemos explicarlo en dos sentidos ah, en cuanto a omnipresencia. Una, que es, puede ser para unos ah, temeroso. ¿Por qué temeroso? Temeroso porque si sabemos que Dios está presente en todo lugar y está presente con nosotros y Él está mirando, sabe lo que hacemos, puede causar temor para algunos, algunos que pecan deliberadamente, ¿verdad? Eso puede causar quizás cierto temor, aunque esa misma acción quizás de pensar puede causar para otros un sentido de reverencia y tal vez de huir del pecado. Se sabe que Dios está presente en todo lugar y está mirando, está consciente de lo que el cristiano hace y cualquier otra persona debe dar un temor para no hacer las cosas que no agradan a Dios. Al mismo tiempo, la omnipresencia de Dios viene siendo tal vez un algo positivo para el cristiano. Uh, por ejemplo, cuando uno está con temor y no está en algún lugar donde uno conoce o tiene peligro, o está en una situación difícil, debemos tener la confianza de que Dios está presente con nosotros, Dios está al lado de nosotros, eh, sabe lo que está pasando y está presente uh, en, en nuestra situación. Bien, eso es con respecto a la omnipresencia de, de Dios, la omnipresencia de Dios. Uh, Hay ciertos puntos de vista en cuanto a la omnipresencia de Dios. Y estos puntos de vista, varios de ellos no tienen una correcta idea, no tienen una perspectiva bíblica. Por ejemplo, el politeísmo, el gnosticismo, el maniqueísmo niegan los atributos de Dios. Ellos niegan, por ejemplo, el politeísmo. Según ellos creen que en varios dioses y el gnosticismo creen que el conocimiento les llega a conocer a Dios. Muchos de ellos pues niegan a Dios porque no tienen una perspectiva sana, una perspectiva correcta acerca de Dios y por esa razón ellos niegan este atributo, la omnipresencia. El politeísmo, ellos creen que todo es Dios. Si, por ejemplo, ellos creen que en una montaña o un animal es Dios, pues ese objeto tiene que estar en un lugar y por lo tanto entonces no puede estar en otro lugar. Muchos creían en varios dioses y por esa razón no creen en la omnipresencia, porque al creer en varios dioses ellos admiten la incapacidad de los dioses para estar en un lugar y estar en otro lugar. En el tiempo antiguo habían dioses del estado, de la nación o del imperio, dioses como por ejemplo el pueblo de Egipto creía en un dios, el dios Nilo, y por esa razón tenía ciertos límites, cada dios tenía límites. También algunos de los algunos arminianos, no todos, rehúsan a comprender este asunto de la omnipresencia de Dios.
En cuanto al deísmo, el deísmo es una forma de ver a Dios. ah, Principalmente exaltan la excelencia, la excelencia de Dios y dejan a Dios arriba en el cielo. El deísmo en un sentido, en una cara de la moneda, es bueno porque nos reconoce, ellos reconocen que Dios es omnipotente, es un Dios soberano, que es un Dios que está en los cielos gobernando. La parte negativa del deísmo es que ellos no aceptan que Dios viene a vivir en medio del pueblo. Y por esa razón ellos dejan a Dios viviendo arriba en el cielo. Agustín enseñó que Dios es trascendente, es decir, creyó como los deístas creen, pero la diferencia de Agustín es que él también creyó que Dios es inmanente en el espacio, es decir, que Dios también está en medio de su creación y es inmanente. Es decir, que Dios no tiene, Dios no está limitado en un espacio, en tiempo. Bien, algunos teólogos, en cambio, teólogos posteriores a los católicos, como algunos teólogos reformados cristianos, también están de acuerdo con Agustín. Dios está ascendente al espacio, pero en el espacio de un modo de existencia propia de las criaturas es inmanente, es decir, que no solamente está arriba, trascende todo espacio, pero también está en medio de su creación. Bien, ahora hablemos acerca de la unidad, de la unidad. Es decir, la unidad se refiere en cuanto a la esencia misma. Dios es una esencia. Bien, muchos de los teólogos para estudiar los atributos de Dios se ha estudiado de una forma independiente, como lo hemos mencionado aquí en este video. Pero en realidad no podemos dividir a Dios en diferentes atributos. Y la razón es porque Dios es una sola unidad, es decir, todos los atributos consisten en una sola esencia que pertenece a Dios, y por esa razón no podemos dividirla. La dividimos, como hemos mencionado aquí, por, por la causa de un estudio y poder comprender cada atributo. Pero en realidad no podemos dividirla. Así que uno tiene que tener cuidado. Uno tiene que tener cuidado en la manera de pensar, que al dividirlo o al estudiarlo a los atributos en una forma independiente va a pensar que Dios está dividido en ciertos atributos y uno puede tener una idea incorrecta de Dios. Entonces, Dios conforma una sola esencia. En 1 de Juan 1:5 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. 1 de Juan capítulo 4 verso 8 nos dice que este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Y no hay ninguna tiniebla de Él. No hay ninguna. Es decir, que Dios es puro, omnipotente, es una sola esencia
¿Qué es lo que implica esto para mi vida? ¿Qué es lo que implica para tu vida? Bien, implica de que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos con claridad, y también en el Antiguo Testamento, no podemos pasar por alto el Antiguo Testamento. En realidad podemos decir en toda la Biblia que Dios presenta misericordia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, misericordia, gracia. ah, También presenta ira, es decir, todos esos atributos conforman una unidad. Dios es todo lo que los atributos nos indican en una sola esencia. Y debemos mencionar también, es importante que debemos mencionar en este momento, ya que muchos teólogos, quizás teólogos liberales, han mencionado de que Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, es, ah, se, se puede ver que el Antiguo Testamento tiene más ira que en que el Nuevo Testamento. O, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento no hay mucha gracia. Uh, el Dios del Nuevo Testamento es lleno de gracia, pero la verdad es que en tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento podemos encontrar tanto la ira de Dios en el Nuevo Testamento al castigar a las naciones, al castigar a Israel por el pecado. También podemos encontrar que en el Nuevo Testamento la ira de Dios viene, dice en Romanos 1, y Apocalipsis vemos con más claridad la ira de Dios. Entonces el Antiguo y el Nuevo Testamento nos demuestran los atributos de Dios. También la gracia de Dios podemos encontrar no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios en Génesis, por ejemplo, Génesis 3. Tan pronto después de que Adán y Eva pecaron, la gracia de Dios se manifestó ahí al cubrir, la vergüenza, al proveer medios para que Adán y Eva cubren esa vergüenza y así también planificar o proveer una vía para resolver este problema del pecado. Entonces vemos desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que todos los atributos se manifiestan. Es muy evidente y no podemos pasar por alto. Bien, estos son los atributos incomunicables, estos los que he mencionado. En la próxima lección vamos a hablar acerca de los atributos comunicables. Que Dios les bendiga.